Vamos a continuar con nuestro estudio versículo por versículo del libro de Proverbios. Continuamos nuestro estudio en Proverbios capítulo 27. Estábamos mirando el versículo 17 en nuestro último estudio. El hierro con hierro se afila, y el hombre afina el semblante de su amigo. Vimos que así es como Dios quiere que sea nuestra relación con otros. Podemos tener convicciones fuertes establecidas en el Señor. No somos débiles como la arcilla, sino que somos como el hierro. Y sin embargo, cuando nos reunimos, no es la intención de Dios que nos destruyamos unos a otros. Puedes tomar un trozo de hierro y martillar otro trozo de hierro con él y destruirlos. Cada uno puede destruir al otro. Y eso es lo que sucede con el compañerismo entre muchos hermanos. Luego tienes la otra alternativa, en la que un hombre es como el hierro y el otro como el barro. Y luego permanecen juntos y llaman a eso compañerismo. Pero eso no es compañerismo. Es solo un hierro que pone su sello en la arcilla. No. La intención de Dios es que podamos ser como el hierro, los dos. Y sin embargo, que no nos destruyamos unos a otros, sino que nos afilemos unos a otros. Y eso es maravilloso cuando podemos tener una relación como esa. Como leemos aquí en el versículo 17 de la traducción Living Bible. Una discusión amistosa es tan estimulante como las chispas que saltan cuando el hierro choca contra el hierro. Cuando el hierro choca con el hierro, producen chispas, y de esta manera es afilado. Y es maravilloso cuando podemos ser fuertes y aún así estar fervientes, amándonos unos a otros, incluso si no vemos bien muchos problemas menores. Nuestro amor no se prueba cuando estamos de acuerdo unos con otros, sino cuando hay ciertas cosas sobre las que tenemos opiniones ligeramente diferentes. Entonces podremos saber si nos amamos unos a otros o no. Dice el versículo 18, el que cuida la higuera comerá su fruto, y el que atiende a su Señor será honrado. Hay dos cosas ahí. En primer lugar, como dice en el Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 6, el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Así que eso es justo de parte de Dios, que aquellos que han trabajado duro en su vida serán naturalmente los primeros en recibir los primeros frutos. Y el que cuida la higuera comerá su fruto. El que vigila su vida interior cosechará el beneficio de tener una vida interior de la que puedan fluir ríos de agua viva. Por supuesto, quien descuida esa vida interior y solo se preocupa por la exterior, no podrá comer ese fruto porque él también cosechará lo que siembra. Y el que cuida de su Señor será honrado. Ahora, lo que eso significa es que tenemos que buscar el honor de Dios y no el nuestro. Cuidemos de nuestro Señor significa que no nos preocupamos por nuestro propio nombre, sino por el nombre del Señor. El que cuida de su amo será honrado. Allí también Dios ve la actitud interior de un hombre. Dice el versículo 19, como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. Y eso nos enseña que al igual que en el agua podemos ver reflejado nuestro propio rostro. Muy a menudo intentamos juzgar lo que hay en el corazón de una persona. Todos tenemos la tendencia a tener opiniones sobre lo que piensa otra persona. O por qué cierta persona hizo esto, o por qué cierta persona hizo eso. Y tenemos una cierta opinión. Y aquí dice que lo que vemos en el corazón de otra persona es en realidad solo un reflejo de lo que hay en el nuestro. Ese es un versículo muy escrutador si lo piensas bien. Significa que cuando piensas que la otra persona es egoísta en lo que hizo, es porque tú mismo eres tan egoísta que piensas que todos los demás deben tener algún miserable motivo egoísta como tú. Eso es todo. O cuando sientes que esa persona dijo eso para lastimarte. Eso es un reflejo del hecho de que en tu propio corazón
Siempre tienes esta actitud miserable de querer lastimar a otras personas. Entonces te imaginas que su corazón es tan bien como tu corazón inmundo. Pero puede que no sea así. Puede que sea bueno. Pero tenemos esa tendencia a imaginar siempre que otra gente tiene los mismos malos motivos que nosotros. Solo recuerda eso la próxima vez que pienses que algún otro hermano o hermana tiene un mal motivo. En realidad, estás mirando un espejo. No puedes imaginar que alguien pueda ser más puro que tú mismo. Y como tus motivos son tan podridos, crees que otras personas también son así. Como en el agua se refleja la cara, así el corazón del hombre refleja al hombre. Esa es una muy buena manera de que cuando tendemos a juzgar a otro, obtenga luz sobre la condición de mi propio corazón. Y si tan solo puedo humillarme allí y decir, Señor, lo que estoy viendo no es su corazón, porque no puedo verlo de todos modos. Pero me imagino que Él tiene estas cosas en su corazón, porque esa es la condición de mi propio corazón. Entonces, ahí puedo limpiarme y purificarme. Dice el versículo 20, el Seol y el Abadón nunca se sacian. Tampoco se sacian los ojos del hombre. Ahora, eso habla de la codicia. El Nuevo Testamento habla en Primera de Juan capítulo 2 sobre los deseos de los ojos. Eso es diferente de los deseos de la carne. La fornicación es un deseo de la carne. La concupiscencia de los ojos es codiciar las cosas materiales que vemos con nuestros ojos y queremos. Ese es el significado particular de la concupiscencia de los ojos, como lo dice la traducción Living Bible. El deseo de comprar y poseer todo lo que ven mis ojos. Y eso es lo que dice aquí. Los ojos de un hombre nunca están satisfechos. Él ve esto y quiere aquello. Él ve eso y quiere eso. Tal como dice, la muerte y el infierno siempre están esperando que más y más personas entren en ellos. El infierno siempre está esperando que entre más gente. Y cada día recibe a miles de personas. De la misma manera, la codicia de los ojos del hombre equivale con el deseo que hay en el infierno de tener siempre más gente ahí dentro. Entonces vemos qué cosa tan horrible es la codicia. Dios ha hecho suficiente en el mundo para satisfacer las necesidades de cada ser humano, pero no es suficiente para la codicia de ni siquiera un solo hombre, porque cuanto más obtenemos, más sentimos que deberíamos tener. Quiero decir que podemos examinarnos a nosotros mismos y ver cómo hace algunos años estaríamos bastante satisfechos con lo que tenemos hoy. Pero puede descubrir que no estamos satisfechos con lo que tenemos hoy, porque anhelamos algo más. Hay una continua insatisfacción en la vida del codicioso. Dice el versículo 21, el crisol es para la plata y el horno para el oro, y al hombre se le prueba por la alabanza que recibe. Eso dice que así como ponemos el oro y la plata en el fuego para probar y ver si es oro o plata real, así puedes ver la autenticidad de un verdadero hombre de Dios. Al menos podemos saberlo nosotros mismos, incluso si otras personas no pueden saberlo. Y es según mi reacción cuando la gente me elogia. Por supuesto, también es cierto que cuando la gente me critica, mi reacción es una prueba de mi espiritualidad. Pero puedo pasar esa prueba de que ahora he muerto a las opiniones de la gente hasta tal punto que incluso si escucho que alguien ha dicho algo malo o me ha criticado, no me molesta. Pero he aquí una prueba más difícil que incluso la crítica y la oposición. Y esa es un elogio. Es más fácil afrontar las críticas que los elogios. Eso es cuando alguien dice algo bueno de nosotros y aún así no hay ningún destello en el corazón de un poco de satisfacción o ni un poco de felicidad porque tal hermano o hermana tenía tan buena opinión sobre mí. Entonces habré superado en ese ámbito.
Si hay un destello cuando escuche algo sobre mí, tal vez escuché que alguien dijo algo bueno sobre mí a mis espaldas, y hay un destello dentro de un poco de felicidad y alegría. Entonces sé que todavía hay un poco de escoria en el horno que aún no se derrite. Y es bueno para nosotros cuando conseguimos eso, juzgarnos y limpiarnos de esa poca escoria que me hizo un poco feliz. Debemos llegar al lugar donde moriremos con Cristo, de tal manera que la crítica no produzca ningún efecto en nuestros corazones y la alabanza tampoco produzca ningún efecto en nuestros corazones. Entonces habremos realmente vivido ante el rostro de Dios. Solo esas personas viven realmente en el lugar santísimo, ante el rostro de Dios continuamente. La mayoría de nosotros vivimos allí de vez en cuando y regresamos al lugar donde se quiere la alabanza de los hombres. Y por eso este es un versículo tremendo que nos dice que un hombre es probado. El verdadero valor de un hombre se ve en su propia reacción ante los elogios, y eso es algo que otra persona no puede saber. Quiero decir, no sabes lo que siento en mi corazón cuando alguien me elogia, y yo no sé qué sientes en tu corazón cuando alguien te alaba. Así que este no es un versículo para que nos juzguemos unos a otros, porque no lo sabemos. Pero es un versículo maravilloso para cada uno de nosotros, si somos incondicionales para juzgarnos a nosotros mismos y decir, este es un versículo mediante el cual puedo saber si soy realmente sincero al juzgarme y limpiarme. Dice el versículo 22, aunque machaques con el mazo al necio en un mortero entre el grano molido, no se apartará de él su necedad. El mortero y el mazo son herramientas sólidas que se usan dentro de una vasija de hierro para triturar granos, chiles y cosas así. Dice que incluso si pones a un necio ahí dentro y lo machacas, su necedad no se apartará de él. Pero compara con este versículo el capítulo 22, versículo 15. El capítulo 22, versículo 15 nos habla de cuando este necio era un niño pequeño. Cuando este necio, cuya necedad no se aparta de él ahora, incluso cuando lo meten dentro del mortero y lo machacan con el mazo. Cuando él era un niño, si su padre hubiera sido un poco más sabio y hubiera usado un poco más la vara con él, entonces aquí dice que la necedad se habría apartado de él. Y ahí es donde vemos que cuando los jóvenes crecen cometen un montón de necedades y hacen cosas necias una y otra vez. Tenemos que decir que sentimos pena por esos jóvenes, porque la necedad es de los padres. La necedad está en los padres que nunca sacaron esa necedad de este necio cuando era un niño pequeño. Ahora es demasiado tarde. El necio ha crecido y ahora no importa lo que digas. Puedes machacarlo con la palabra en la reunión. Seguirán haciendo la misma necedad. Puedes machacarlo con el mortero. Seguirán haciendo la misma necedad porque ya es demasiado tarde. Alabado sea Dios, porque si somos sinceros y de todo corazón, podemos humillarnos y realmente pedirle a Dios que nos discipline y haga por nosotros lo que nuestros padres fallaron en hacer cuando éramos jóvenes. Y si somos sinceros de todo corazón, hay esperanza para nosotros allí. Porque Dios ahora se ha convertido en nuestro Padre y Él se encargará de nuestra disciplina. Si somos sinceros y acudimos a Él y le decimos, Señor, mis padres no me disciplinaron cuando era pequeño. Me acariciaron, me quisieron y me cuidaron, pero crecí hasta ser un necio absoluto. Ahora, Señor, tómame en tu mano y disciplíname para que no siga siendo un necio en los próximos años. Entonces, ahí habrá esperanza para nosotros. Y esta es una advertencia para todos los padres. No le den a sus hijos la herencia de crecer como necios. No sea que un día se tenga que decir este versículo sobre ellos, cuando es demasiado tarde. Incluso si lo metes dentro de un mortero, la necedad no desaparecerá. Tomémoslo en serio como padres.
para expulsarlo de nuestros hijos cuando sean pequeños y no darles esa herencia. Quiero decir, los padres están tan preocupados en la educación de sus hijos. Piensa en un padre que está preocupado. Él dice, no puedo conseguir que mi hijo ingrese a la mejor escuela, y eso les molesta mucho. Pero quitar la necedad no parece preocuparles tanto. Y es por eso que debemos tomárnoslo más en serio y enseñarles sabiduría cuando son jóvenes. Dice el versículo 23, conoce bien la condición de tus rebaños y presta atención a tu ganado. Es un versículo muy bueno para todos aquellos que tienen responsabilidades de pastoreo. Y sabemos que en la iglesia, un pastor no es una sola persona en una iglesia. Es imposible que un pastor cuide a más de 10 o 11 personas. Creo en eso. El mismo Jesús nunca intentó manejar a más de 12 personas. Jesús pastoreó solo a 12. Tienes que ser un completo necio para pensar que puedes pastorear a 120 personas. Y hay multitudes de necios así en el mundo, que piensan que pueden pastorear a 100, 200, 3,000 y 5,000 personas. Jesús, Hijo del Dios Todopoderoso, bajó a la tierra como hombre perfecto que nunca pecó y nunca intentó pastorear a más de 10 o 12 personas. Eso es todo. Predicó a multitudes, por supuesto, pero pastoreó solo a 12 para poder realmente trabajar con ellos. Y por eso en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, Dios levanta muchos pastores. No son trabajadores de tiempo completo, tienen su trabajo secular. Y no todos tienen 60 o 70 años. Algunos de ellos pueden tener solo 22 años. Sí, pueden ser pastores para los que son más jóvenes que ellos. Un pastor es aquel que cuida de las ovejas. ¿Tienes que esperar hasta los 70 para cuidar de las ovejas? Podrás cuidar a aquellos que son más jóvenes que ti cuando tengas 25 años. Tengo una preocupación por los que son jóvenes en el Señor para animarlos y bendecirlos. Piensa si puedes llegar a ser pastor en la iglesia para animar a algunos de los demás. Entonces, ese es el verso para todos aquellos que tienen corazón de un padre. Podemos decir que Dios ha dado un corazón de pastor a algunas personas y de alguna manera los ha vinculado a mí. Está bien, déjame cuidar de ellos. No tenemos un pastor en nuestra iglesia, pero aquí Dios me ha vinculado con algunas personas. Puedo cuidar de ellos. Ese hermano fue vinculado con ese otro hermano por Dios. No estamos en competencia. No estoy tratando de apegarme a estas personas. Estoy tratando de unirlas al Señor. Pero dado que es humanamente imposible que un hombre se ocupe de cuidar a más de 100 personas, Dios me ha dado unos cuantos. Dios le ha dado unos cuantos a ese hermano y unos cuantos a ese otro hermano. Y así podemos manejar a 10 o 12 personas para animarlas y desarrollarlas. Y luego esta palabra es para esas personas. Conoce bien la condición de tus rebaños. Si asumes esa responsabilidad, tómalo en serio. No solo lo sepas, sino que conócelo bien. Dice, ¿cuál es la condición espiritual de cada uno de esos hermanos de quienes se hacen cargo? ¿Conoces su condición espiritual? Presta atención a tu rebaño. Mira cómo les va. No digas simplemente, sí, esa es su responsabilidad. Pero si Dios te ha dado un corazón de pastor, es tu responsabilidad también. Dice en 1 de Pedro capítulo 5, los que son pastores y ancianos no toman esta responsabilidad por necesidad, solo porque alguien te dice, hermano, deberías hacer esto. No, dice, hazlo voluntariamente. Y al Señor, no seas tan irresponsable. Hay tanta gente irresponsable en la iglesia. A los que son pastores, Dios quiere mostrarles las ovejas descarriadas sin pastor. Y Jesús los mira como dice en Mateo capítulo 9. La cosecha es mucha, hay muchas ovejas, pero los pastores son pocos. Entonces, ¿qué haremos? ¿Asignaremos tantos pastores? Él dice que no.
Él dice, oren. Pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Que Dios despierte a algunos de estos hermanos irresponsables que van a la deriva en su vida cristiana y que solo les interesa su propia salvación y su propia santidad. O los que solo vienen de vez en cuando a las reuniones o tal vez a todas las reuniones, pero que despierte en ellos el corazón de pastor para decir, pues déjame al menos cuidar a algunos para ver cómo les va. Gloria a Dios cuando Dios puede encontrar en una iglesia a alguien que sin que nadie se lo asigne o sin que nadie le diga nada, solo se preocupa por algunos hermanos y trata de ayudarlos. Quizás les escribe a alguno de ellos que no están localmente, porque le preocupa su desarrollo espiritual. Todo hermano o hermana que se preocupa por hermanos más jóvenes es un pastor. Y les digo que hay una tremenda recompensa para todos aquellos que cumplen fielmente con ese deber. Eso es lo que dice Pedro en su carta. Habrá una corona de gloria esperando a aquellos que no vivieron su vida de una manera irresponsable. Aquellos que no vivieron egoístamente pensando solo en su propia salvación, sino que dijeron, Señor, me ofrezco a ti con todas mis debilidades para ser pastor de unas pocas personas que son más jóvenes que yo espiritualmente. Dios aceptará esa oferta. Y luego continúa diciendo, porque las riquezas no son eternas, ni perdurará la corona por todas las generaciones. Está hablando sobre las riquezas terrenales, lo cual no va a durar para siempre. Y aunque seas un rey, no tienes garantizado que tu hijo algún día será rey. Puede haber un golpe de estado y serás derrocado. Y tal vez tengas que salir corriendo del país. Eso está sucediendo en muchas partes del mundo. Una corona no perdura por todas las generaciones. Pero si trabajas en el campo y dices, cuando la hierba desaparece, se ve el retoño. Si trabajas en el campo, no es como estas riquezas de la corona que desaparecen. Si tienes un pequeño campo, trabajas en él, lo cultivas y obtienes algo. Obtienes una cosecha trabajando en tu propia vida. Y también recibirás una recompensa por cuidar las tierras. Los corderos darán para tu vestido y las cabras para el precio de un campo. Y habrá suficiente leche de cabra para tu alimento, para el alimento de tu casa y sustento para tus doncellas. Por supuesto, se refiere a esa situación del Antiguo Testamento acerca de no depender de las riquezas terrenales, por ejemplo en tu cuenta bancaria. Pero él dice, trabaja un poco. Trabaja en tus campos, cuida de tus rebaños y cuídalos, para que puedas obtener un beneficio de tu trabajo. Y evite todas estas formas arriesgadas de ganar dinero invirtiendo aquí y consiguiendo mucho allí y algo más aquí. Varias formas de intentar ganar dinero rápidamente. Evítalo. Ten cuidado. Ten mucho cuidado. Es mucho mejor profundizar en estas formas sencillas de simplemente transformar tu vida y aprender a vivir dentro de tus ingresos. Ahora vamos al capítulo 28, versículo 1. El impío huye sin que nadie lo persiga, pero los justos están confiados como un león. Ahora bien, ¿por qué huye el malvado si nadie lo persigue? Verás, es porque tiene la conciencia culpable. Es por eso. Y siempre piensa que tal persona ha venido a atraparlo por algo. Es como cuando un ladrón roba algo y cada golpe a la puerta cree que es un policía y tiene que salir corriendo por la puerta trasera. Pero puede que no haya sido la policía. Quizás era un amigo suyo que ha venido a verlo. Pero esta conciencia culpable le hace salir corriendo por la puerta de atrás. Ahora, no somos ladrones, pero puede ser de otras formas, donde una conciencia culpable nos hace, por ejemplo, si tenemos una deuda con alguien y no queremos verle a la cara y preferimos evitarlo, o has lastimado y hecho daño a alguien, y tu conciencia te molesta por eso, y no te gustaría verlo por unos días, te gustaría huir, porque eres una persona malvada. Nadie te está persiguiendo, pero esta conciencia te hace correr.
Pero el justo cuya conciencia está tranquila es valiente. Puede enfrentar a todos directamente. Si hay alguien a quien no puedes mirar directamente a la cara, hay algo malo. He conocido a algunos creyentes que cuando te hablan siempre miran hacia abajo. No me refiero aquí en nuestra asamblea, sino a algunos forasteros que he visto que vienen a veces. Y siempre desconfío de estas personas que no pueden mirarte directamente a la cara. Siempre hay algo sospechoso en un hombre que no puede mirarte directamente a la cara. Recuerda eso. Si no puede mirarte directamente a la cara y hablar contigo, hay algo sospechoso. El rostro de Caín estaba decaído porque algo andaba mal en su vida. El Señor le preguntó, ¿por qué tienes el rostro decaído? Había una razón, y era porque había hecho algo mal. Pero el justo es valiente, puede mirar directamente a la cara. No es perfecto, pero tiene la conciencia tranquila. Y es solo por la justicia en nuestra conciencia. Eso nos da audacia. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, amor, dominio propio y disciplina, donde podemos mirar a alguien directamente a la cara. No tenemos que evitar a nadie, porque no tenemos nada contra nadie. Piensa en eso cuando tengas algo contra alguien. ¿No te resulta difícil mirar a la cara a esa persona con alegría? Porque en tu corazón tienes algo y se refleja en el semblante de tu rostro. Gloria a Dios porque podemos vivir con esa valentía si tenemos la conciencia tranquila ante Dios y ante los hombres en cada momento, y así debe ser. Dice el versículo 2, por la transgresión de la tierra, muchos son sus príncipes. Se refiere a la corrupción moral, pero por el hombre entendido y de conocimiento permanece estable. En la traducción Living Bible dice así, cuando hay una pobredumbre moral en una nación, pobredumbre moral significa corrupción moral. Se refiere a una nación. En el Antiguo Testamento era la nación de Israel. Pero hoy el equivalente de la nación de Israel es la iglesia. Su gobierno o liderazgo se derrumba fácilmente. Pero cuando hay líderes honestos y sensatos, o un hombre de comprensión y conocimiento, entonces habrá estabilidad. Hay estabilidad en una iglesia cuando el liderazgo de la iglesia es comprensivo y es honesto. Y vemos eso cuando la corrupción moral entra en una iglesia. Igual como ha llegado a tantas denominaciones. Este versículo nos lo dice. Puedes ver que el problema está en los líderes. No vale decir que toda la gente es así. Si la gente es así, es porque los líderes son así en su vida privada. Quizás no lo sepas. Son los líderes que hacen que la gente sea así. Si son una o dos personas las que están corruptas, es normal. Pero cuando toda una iglesia se vuelve corrupta, puedes estar bastante seguro que el liderazgo es corrupto. Siempre se puede evaluar la calidad de liderazgo de cualquier iglesia al ver el estado general de toda esa iglesia. Entonces, cuando algunas personas dicen, el pastor de esa iglesia es un buen pastor, pero la gente es así, no nos engañemos a nosotros mismos. No, es porque hay pobredumbre moral allí y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado en nuestra propia vida. Particularmente cuando Dios nos da alguna responsabilidad y esa responsabilidad puede ser simplemente en la escuela dominical o con tu familia. Habrá pobredumbre e inestabilidad en la familia si hay corrupción moral en el padre o en la madre. Dice el versículo 3, en la traducción Living Bible, cuando un hombre pobre oprime a quienes son aún más pobres, es como una inundación inesperada que arrasa con su última esperanza. Ahora bien, uno podría pensar que un hombre rico y arrogante naturalmente oprimirá a los pobres, pero cuando un pobre alcanza poder, bueno, podríamos decir, él entiende la difícil situación de esta gente más pobre, pero no es así.
vemos que algunas de estas personas más pobres, cuando obtuvieron el poder, se comportaron peor que todos los otros tiranos que estuvieron antes que ellos. Quieren intimidar a los más débiles. Y cuando una persona desea oprimir a los que son más débiles que él, no es apto para ser un líder. No es apto para ser líder ni siquiera como padre. O también en el caso de una madre. O un jefe que tiene gente trabajando a sus órdenes en una fábrica. O una señora que tiene sirvientes bajo sus órdenes. Si tu deseo es oprimir a los débiles, entonces eres como una lluvia torrencial. O como una inundación que les quitas la última esperanza y no deja pan. Eso nos enseña nuestra propia pobreza espiritual. Debemos ser mansos, misericordiosos y amables con aquellos que están debajo de nosotros de cualquier manera, ya sea con nuestros hijos, con trabajadores o con cualquier otra persona. Dice el versículo 4, si no respetas la ley, estás del lado de los malvados, pero si la obedeces, estás en su contra. En la traducción de la Biblia, Good News. Si estás en contra de toda injusticia, entonces debes respetar los mandamientos de la palabra de Dios. Si una persona dice, estos mandamientos de la palabra de Dios no son tan importantes como el que todos estamos vestidos de la justicia de Cristo y no tenemos que preocuparnos por guardar todos estos pequeños mandamientos de la palabra de Dios, este versículo dice que aquella persona que no respeta la ley, en realidad, lo sepa o no, está del lado de la persona malvada. Pero si obedeces esos mandamientos, solo entonces podrás decir que estás en contra de la injusticia. Allí encontramos que la gran mayoría de los cristianos no están realmente del lado de Dios contra la injusticia, porque no toman en serio el mandamiento de Dios. Ni siquiera toman una sola orden en serio como maridos. Ame cada uno a su esposa y nunca la traten con aspereza. Nunca toman en serio los mandatos como el que dice que los chismosos odian a Dios. No se lo toman en serio. Los chismosos se juntan con los que odian a Dios en Romanos capítulo 1. O de la palabra que dice, por cada palabra ociosa hablada, deberán dar cuenta en el día del juicio. No se toman esas cosas en serio. No respetan estos mandamientos. Y luego, por supuesto, es una tontería que una persona así piense que está del lado de la justicia, porque no lo está. Y ese versículo de Proverbios se lee así en la traducción Living Bible. Quejarse de la ley es alabar la maldad. Obedecer la ley es luchar contra el mal. Si quieres luchar contra el mal, lo primero que tienes que hacer es obedecer los mandamientos. Eso es lo que dice este versículo. Pero quejarse de ello, ¿y cómo nos quejamos de ello? Cuando decimos que es una carga. La gente dice que es una carga y que están siendo probados más allá de su capacidad. Eso es algo triste. Realmente es algo triste cuando una persona se queja contra la ley. La palabra de Dios dice que Dios no permitirá que seas probado más allá de tu capacidad. Pero te quejas diciendo, no, esto es demasiado para mí. Con eso quieres decir que Dios se ha olvidado de ti por completo. Sí, porque eres una persona malvada. Quejarse de la ley es alabar la maldad. Es como alabar a todos los borrachos y alabar a todos los apostadores y a todos los asesinos por quejarse de la palabra de Dios. Es lo mismo. Tenemos que tomárnoslo en serio. Si obedecemos los mandamientos, así es como luchamos contra el mal. No combatimos el mal luchando contra los borrachos y los asesinos. Luchamos contra el mal en nuestra propia carne, obedeciendo los mandamientos de Dios. Y eso es lo mejor que podemos hacer por Dios en un mundo lleno de maldad. Dice el versículo 5, los hombres malvados no entienden de justicia, pero los que buscan al Señor lo entienden todo. Esos hombres malvados pueden ser hombres inteligentes, pero todavía no entienden. No es la inteligencia lo que nos hace comprender los caminos de Dios, es la justicia. Dice que un hombre malvado
Eso significa que incluso si es muy inteligente y tiene un doctorado, no puede entender la justicia, no puede entender lo que es justo. No tiene discernimiento porque Dios ha ocultado estas cosas de los sabios y a los inteligentes y se las ha revelado a los justos. Entonces vemos que es el mal el que nos impide comprender la verdad de Dios, no la falta de inteligencia. Que nadie aquí sentado piense jamás: no soy lo suficientemente inteligente para entender la palabra de Dios. Es mejor decir: no lucho de todo corazón contra el mal que está en mi carne como para comprender la palabra de Dios. Si fuera de todo corazón, entendería un poco más la palabra de Dios. Si luchara un poco más contra el pecado en mi vida, entendería más la palabra de Dios. Incluso si solo la estudio un poco. Son los hombres malvados los que no entienden. Pero aquellos que buscan al Señor, ya sean inteligentes o ni siquiera hayan ido a una escuela bíblica, ¿qué entienden? ¿Qué dice ahí? Esa es una palabra fantástica. Dice que entienden todas las cosas. Y esta frase, todas las cosas, no significa todo sobre geografía, química y física. No se está refiriendo a esas cosas, sino a lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Eso es lo que entenderemos realmente, incluso si no podemos explicar física y química. Los que buscan al Señor entenderán todas las cosas. Dice el versículo 6. Mejor es el pobre que anda en su integridad que el que es perverso, aunque sea rico. En la traducción Living Bible dice: es mejor ser pobre y honesto que rico y tramposo. Sí, eso siempre es mejor. En Proverbios se repite muchas veces que es mejor ser pobre, honesto, justo y pagar tus impuestos correctamente. Hacer todo con rectitud, en lugar de ser una persona rica y estar engañando a la gente, aprovechándote y estafando al gobierno y muchas otras cosas. No vale la pena. La palabra de Dios lo repite muchas veces. Dice el versículo 7, el que guarda la ley es hijo entendido. El que guarda los mandamientos, como acabamos de ver, es un hijo de Dios con discernimiento. Pero el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Podemos aplicar eso a nuestro Padre Celestial. Ahora fíjense que si hubiese hablado de ser cómplice de asesinos, podríamos entender eso. No quiero ser compañero de asesinos o compañero de ladrones o un compañero de mentirosos. Estas son las cosas que creemos que son bastante serias. Y sí, son serias. Pero aquí se habla de los que son compañeros de glotones. Eso significa aquellos que solo piensan en comer y beber. Son compañeros de personas interesadas en comer y beber. No quieren matar ni robar nada, solo comer y beber. Cuidado con la gente que solo le interesa comer y beber. Humillan a su padre. Y hay muchos cristianos así. Si anunciamos que mañana por la noche tendremos un refrigerio, veremos que un montón de personas llegan. Pero si anunciamos que vamos a tener una reunión de oración mañana por la noche, veremos cuántas personas vienen. Y ahí puedes descubrir muy rápidamente que hay cristianos que también son glotones. No se trata solo de los incrédulos. ¿Cómo es posible que el número de personas aumenta más cuando se sirve comida que cuando se organiza una reunión de oración? ¿Por qué es así? Entonces, es bueno para nosotros ser libres y limpiarnos. No queremos juzgar a otras personas, pero tenemos que vivir en un juicio propio. Eso es todo. Dice el versículo 8, el que aumenta su riqueza por interés y usura, la recoge para el que se apiada de los pobres. Y dice así en la traducción Good News: si te haces rico cobrando intereses y aprovechándote de la gente, tu riqueza acabará en manos de alguien que sea bondadoso con los pobres. Esto está hablando de aprovecharse de los pobres en el Antiguo Testamento.
alguien necesitaba dinero y lo daban con intereses y se aprovechaban de los pobres de alguna manera. Y eso está sucediendo bastante, no solo en nuestro medio, sino en el mundo que nos rodea. Por ejemplo, en Bangalore, ¿cuántos pobres son explotados por estos prestamistas? Dice que Dios los juzgará. Un día mueren temprano y dejan su riqueza a otra persona, que probablemente sepa ser un poco más amable con los pobres. De todos modos, los mansos algún día heredarán la tierra. Así que un día toda la riqueza será heredada por aquellos que han aprendido a ser amables con los necesitados. Jesús habló mucho en contra de este intento de aprovecharse de tu hermano pobre. Supongamos que te pidió prestado algo y no pudo devolvértelo. Pues olvídalo. No sigas hostigándolo y oprimiéndolo, especialmente a aquellos que son económicamente pobres. Dice el versículo 9, al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Eso significa que si escuchas a Dios, entonces Dios te escuchará. Quiero decir que eso es razonable, ¿no es así? Quiere decir que si no tengo tiempo para escuchar a Dios, no es injusto si Dios dice que Él tampoco tiene mucho tiempo para escucharme. Dice en el Salmo 18, hay un versículo muy maravilloso en el Salmo 18. No sé si lo has notado. Salmo 18, versículo 25. Con el bondadoso, muéstrate bondadoso. Eso significa que si alguien es amable con los demás, Dios será bondadoso con él. Si alguien es misericordioso con los demás, Dios es muy misericordioso con él. Con los inocentes te muestras inocente. Eso significa que si un hombre realmente busca caminar en la rectitud, Dios también es muy recto y directo con él. Con los puros, Dios se muestra puro. Eso significa que si soy puro, Dios se muestra a mí en pureza. Pero con los retorcidos e injustos, dice que Dios se muestra también un poco de esa manera con esa persona. Piensa en eso. Intento ser poco corrupto con otra persona y encuentro más tarde en algún momento de la vida que Dios me hace pasar lo mismo a mí. Y me tengo que preguntar y recordar, ¿con quién fui corrupto en el último mes? O tal vez en los últimos 6 meses. Y tal vez por eso Dios está siendo duro conmigo ahora. Si yo no me molesto en escuchar su palabra, entonces cuando me arrodillo para orar, Él no se molesta en escucharme. Es como si la oración fuera como la comunicación a través del teléfono. Cada vez que Dios me llama por teléfono, simplemente cuelgo. No tengo tiempo para escucharlo. Pero un día que quiero tomar el teléfono y llamarle, Él tampoco contesta. Él es duro con los injustos. Aquí lo dice. Si aparto mi oído de escuchar cuando Dios está hablando a través de su palabra, Dios apartará su oído cuando estoy tratando de hablarle en oración. Y creo que esta es la razón por la que tantas oraciones no son respondidas. Podemos entender el por qué las oraciones de los hindúes, los musulmanes, los católicos romanos y tantas personas inconversas no son escuchadas, a pesar que hacen millones de oraciones. Pero ¿qué diremos cuando las oraciones de los creyentes no sean escuchadas? Si en mi corazón hay iniquidad, el Señor no escuchará, no contestará, no. Salmo 66, versículo 18 dice, el Señor ni siquiera me escuchará y ni siquiera contestará el teléfono. Oh, eso viene de alguien que tiene iniquidad en su corazón. No es ni necesario levantar el teléfono allí. Ni siquiera es necesario averiguar cuál es la solicitud. Eso es algo serio. ¿Qué dice Hebreos 5, versículo 7? Las oraciones de Jesús fueron escuchadas debido a su temor piadoso. Tenía tanto temor de no escuchar cuando el Padre estaba hablando. Mucho temor. El Padre está diciendo algo. Dejaré todo para escucharle. Hermanos y hermanas, podemos juzgarnos muy provechosamente en este ámbito. Si escucho la palabra de Dios, entonces cuando yo hable, Dios me escuchará. Jesús dijo,
Te doy gracias, Padre, porque siempre me escuchas. ¿Por qué? Porque Jesús siempre escuchó al Padre. Es exactamente igual. Si lo escucho cuando me dice el 20% de las cosas que me dice, Él me escucha cuando digo el 20% de las cosas que le digo. El 80% de mis oraciones simplemente caen al suelo. Pero piensa en que podemos aumentar ese porcentaje. Simplemente aumentando el porcentaje de lo que Dios me está diciendo. ¿De qué manera? Escuchando. Y por eso es muy importante escuchar la palabra de Dios y recibirla. Dice el versículo 10, y se lee así en la traducción Living Bible. Malditos sean aquellos que desvían a los piadosos, pero a los que animan a los justos a hacer el bien, se les dará una recompensa digna. Jesús dijo, al que haga pecar a uno de estos pequeñitos, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino y que se ahogara en lo profundo del mar. También es como decir, ve y salta al río con una piedra de molino en el cuello. Eso es lo que dijo Jesús. Si haces que uno de estos pequeños tropiece, si tú como padre haces tropezar a uno de estos pequeños, ¿de qué manera? Desviándolos. Ese niño está en ese momento muy firme, pero ve a los padres y se extravía por el mal camino por alguna costumbre que ve de ellos. Sí, hay hijos que aprendieron de sus padres a fumar y beber, y otros malos hábitos como el chisme y las calumnias. Eso es peor que fumar o beber. No es mejor. Dice, si haces tropezar a los justos, habla de alguien que está viviendo una buena vida y luego se contamina con tu conversación. Es mejor que vayas y te cuelgues una piedra de molino en el cuello y te lances a un río. Caerás en una fosa. Y es por eso que hoy en día hay tantos predicadores que desvían a alguna persona sencilla sentada en su congregación que está tratando de vivir una vida piadosa. Y este pastor o predicador que no teme a Dios predica toda clase de cosas y lo extravía. Por ejemplo, cuando un pastor o predicador dice que la victoria sobre el pecado no existe. Y aquí está esta persona sencilla que quiere escuchar y por lo tanto lo desvía. Hay mucha gente así y nunca debemos ser así. Nunca. Desviar a alguien cuando intentaba vivir una buena vida porque vio algo en mí. Eso debería traer temor en nuestros corazones. Había un hombre llamado Balaam. Él era un predicador en el Antiguo Testamento. Y dice que porque obtuvo dinero, le enseñó al rey de Moab un plan para contaminar a los israelitas. Sabía que no podía maldecirlos. Dijo que no podría maldecirlos porque Dios los bendijo. Pero él dice, te diré algo con lo que puedes hacer que Dios los maldiga. Yo no puedo maldecirlos, pero te diré una técnica mediante la cual puedes hacer que Dios los maldiga. Y lo leemos en Números capítulo 25. Simplemente envía a alguna de tus hermosas muchachas moabitas, seductoras, al campamento israelita, y que tienten a alguno de los hombres y se casen con ellos. Y luego Dios mismo los maldecirá y hará lo que yo no puedo hacer. Por Balaam fue que Israel se corrompió. Puede que la gente no esté haciendo esas cosas hoy en día, pero es un ejemplo de alguien que deja descarriada a otra persona que vivía una vida recta por su propia corrupción, justificando lo malo que hizo. Por ejemplo, hago algo mal y otro hermano me pregunta, ¿es correcto hacer eso? Y como quiero salvar mi reputación, lo justifico. En lugar de decir, sí, hermano, tienes razón. Quizás necesito pensar en eso. Quizás estuvo mal lo que hice. Eso le habría ayudado a permanecer firme. Pero yo soy un anciano y lo justifico. Y digo, no, esto es así. En tales circunstancias tenemos que hacer esto. ¿Qué he logrado hacer? He logrado desviarlo. Yo mismo me he descarriado en alguna corrupción y ahora estoy justificando esa corrupción y llevándolo también por el mal camino. Es muy fácil hacerlo porque amo justificarme. Debemos estar dispuestos a escuchar que quizás estemos equivocados en eso que hicimos y es bueno ser honestos.
Dice el versículo 11, el rico es sabio ante sus propios ojos, pero el pobre que es entendido lo sondea. Ahora observen, él no dice aquí que un hombre pobre es bendecido solo porque es pobre. No deberíamos pensar eso. Hay mucha gente pobre en el mundo que no son espirituales. Hay un montón de gente pobre que se ha ido al infierno igual que los ricos. Pero cuando dice el pobre que es entendido, eso significa el pobre que es sabio. Él puede ver a través del vacío y la santidad de estas personas ricas que a sus propios ojos es muy sabia. Es muy espiritual ante sus propios ojos. Pero este pobre sabio se da cuenta de eso y por tanto no codicia ninguna de sus riquezas. Cuando codiciamos lo que otra persona tiene, eso demuestra que nosotros mismos no tenemos ninguna sabiduría. Puede que seamos pobres, pero somos gente pobre y necios, al igual que esa persona es una persona rica y necia. Pero pensemos que si somos pobres o ricos, ese no es el punto aquí, sino que podamos tener sabiduría. Ese es el punto. Dice el versículo 12, cuando los justos triunfan, grande es la gloria. Quizás no en este mundo, pero ciertamente podemos decir que hay una gran gloria para Dios. Cuando una persona justa defiende la justicia y no cede en la tentación y triunfa, allí hay una gran gloria. Debemos pensar en eso. No importa lo que piense la gente. Eso es gran gloria para Dios cada vez que supero una tentación. Todos hemos oído la historia que dijo Jesús acerca del hombre que tenía 100 ovejas y perdió una de ellas. ¿Quiénes eran las 99 ovejas? ¿Quiénes dijo Jesús que eran las 99 ovejas? ¿Alguien puede decirme? Eran 99. ¿Simbolizando qué? Dice en Lucas capítulo 15 versículo 7 que eran 99 justos que no necesitaban arrepentimiento. 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Piensa en eso. Piensa en ser uno así, que soy tan cuidadoso en mi vida diaria, que me estoy limpiando y juzgando de forma tan inmediata y constante. Y por así decirlo, estoy viviendo así sin ningún arrepentimiento que necesite tener en mi vida. Es una descripción fantástica la que Jesús le dio a todos esos 99. Cuando la gente dice que debemos ir tras la oveja perdida, eso es evangelismo. Actúas como si los otros 99 sentados en la iglesia fueran como estas 99 personas que no necesitan arrepentimiento. Pero hoy en día todas las ovejas están perdidas y la única es la persona justa que no necesita arrepentimiento. Las 99 están perdidas. Ahora es al revés. Así que debemos tener esto en cuenta. Piensa en eso, quien no necesita arrepentimiento. Si leemos las Escrituras con atención, vemos de qué estaba hablando Jesús. Sí, eso es algo tremendo. Cuando los justos triunfan, eso significa que están viviendo en esa vida vencedora. Pero cuando los malvados se levantan, eso es triste. Los hombres se esconden porque un malvado tiene poder. Es triste que los hombres no puedan ser libres. Dice el versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Ahora bien, desde los tiempos de Adán en adelante, el hombre ha tenido la tendencia de encubrir su transgresión. Tan pronto como Adán pecó, lo primero que hizo fue esconderse. Cuando no podía no solo esconderse detrás de un árbol, sino que también quería esconderse detrás de unas hojas de higuera que cosió. Siempre es así, el hombre tratando de esconderse detrás de toda religión falsa. Es básicamente este hombre tratando de ocultar su pecado, dando dinero a los pobres, o yendo a alguna peregrinación, afeitándose la cabeza, o hacer esto o hacer aquello, ir a una reunión, cantar en el coro, o hacer algo para ser aprobado por Dios. Está tratando de cubrir un pecado. Nunca habrá prosperidad de esa manera, tratando de encubrir nuestro pecado. Ya sea escondiéndolo, fingiendo que nunca lo hicimos,
o que lastimé a alguien y no voy a hacer restitución. Cuando no voy a disculparme con alguien a quien he lastimado, ¿qué estoy haciendo realmente? Por ejemplo, si lastimo a mi esposa por lo que dije y simplemente actúo como si todo está bien, como si fuera entre dos buenos amigos, ¿qué estoy haciendo? Estoy ocultando mi transgresión. Incluso si es una esposa muy espiritual que simplemente lo ignora porque está aprendiendo a morir a sí misma y a tener una buena relación contigo, debes ser necio para pensar que por eso no tienes que disculparte. Todavía tienes que disculparte. Incluso si tienes una buena relación con ella, porque hiciste algo mal. No puedes decir, sí, la relación es buena. La relación es buena, pero aún así hiciste algo mal. La relación es buena porque esa persona es de todo corazón, como para negarse a sí misma. O también puede ser con algún hermano a quien hemos hecho algo mal. Si ese otro hermano se está negando a sí mismo y por eso tiene una buena relación con nosotros, eso no significa que mi falta esté bien. Todavía he pecado y no debo encubrirlo. La única manera de aclararlo es diciéndole a ese hermano con quien tengo una excelente relación: lamento haber pecado contra ti. Perdóname por eso. El que encubre sus pecados no prosperará. Les diré que la gran mayoría de los creyentes simplemente no tienen ningún interés en vivir en este estándar de vida cristiana. Por eso su vida es tan superficial. Pero el que confiesa, y eso requiere humildad ante Dios y ante el hombre. Entonces dice, pero el que confiesa, lo abandona y lo deja, encontrará misericordia. Y no solo encontraremos misericordia, sino que en el nuevo pacto encontraremos gracia. Porque en el antiguo pacto era solo misericordia. En el nuevo pacto encontrarás misericordia y gracia para ayudarte en tu momento de necesidad. Y de ahí continúa hasta el versículo 14. Después de que nuestros pecados son perdonados, ¿por qué son perdonados? Uno de los versículos más importantes sobre esto se encuentra en el Salmo 130, versículo 4. Dios nos perdona para que le temamos. Y así, después de hablar del perdón en el versículo 13, continúa hablando sobre el temor. Y el diablo tiene muchas maneras de sacar eso de la mente de la gente, diciendo, no. Debemos pensar en Dios como amor, nada que temer. Y es por eso que hacen tantas cosas malas. Cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme. Y creo que la palabra importante allí es siempre. Verás, puedo tener temor a Dios por un largo periodo de tiempo. Y luego en un momento en particular, no temo a Dios. Y puedo hacer algo tan pecaminoso y vergonzoso en ese momento que puedo perder mi testimonio para toda mi vida. ¿No es así como David miró a Betsabé? No tuvo temor a Dios en ese momento, pero muchas otras veces sí le temió. De hecho, en el Salmo 34, versículo 10, le dice a la gente, vengan hijos, yo les enseñaré el temor del Señor. Él era ese tipo de persona en un momento. Podría enseñar a la gente el temor del Señor, pero luego se descuidó. Y su testimonio quedó arruinado no solo para su vida, sino que generaciones después de él conocen ese fracaso. Piensa en José, tentado una y otra vez con la esposa de Potifar, pero él no pecó. Piensa si hubiera cometido un desliz solo durante 5 minutos. 5 minutos. ¿En qué clase de José pensaríamos hoy? Dudo que Dios alguna vez lo hubiera nombrado primer ministro de Egipto. Es posible, hermanos y hermanas, que nos debilitemos y hagamos una estupidez, una tontería, y podemos arruinar nuestro testimonio casi durante toda nuestra vida. Cuán bienaventurado el hombre que teme al Señor siempre, para que no haya ni un momento de descuido en nuestra vida. Pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio. Y endurecer nuestro corazón es cuando escuchamos su voz y endurecemos nuestro corazón. Eso significa que cuando escucho, no respondo, lo pospongo.
Escuché de un hombre, un evangelista que murió hace mucho tiempo. Un evangelista muy conocido en la India que murió hace muchos años. Testificó acerca de cuando se bautizó en agua siendo muy anciano. Dijo que cuando era joven, Dios le habló del bautismo en agua y no lo hizo. Sí, recuerdo correctamente su testimonio. Fue así. Él pensó que perdería su puesto como evangelista en esta denominación en particular, que no cree en el bautismo de adultos. El resultado fue que tiempo después de ser un predicador poderoso, cayó en adulterio y se dio cuenta de que una pequeña desobediencia había endurecido su corazón y finalmente terminó así. Lo grave es que cuando Dios nos habla de algo, no lo tomamos en serio. El que endurece su corazón caerá en la calamidad. Por supuesto, se arrepintió, confesó y obedeció al Señor. Dice el versículo 15, ¿cuál león rugiente y oso agresivo es el gobernante perverso sobre el pueblo pobre? Esto también se refiere a aquellos que oprimen a otros, que se aprovechan de otros y que dominan a otros. Pueden ser aquellos que trabajan bajo nuestras órdenes. No debemos ser como leones y osos para ellos, que con solo verlos se infunde terror en sus corazones. También no debemos ser así con nuestros hijos. Por eso la Biblia dice que debemos usar una vara para castigar a nuestros hijos. No debemos usar la mano para golpearles o darles una bofetada en la cara. Estos son dos ejemplos. Muchos padres que no son cristianos abofetean a sus hijos. Tu mano no es dada para abofetear, sino para darles caricias en sus rostros. Cuando levantes la mano a tu hijo, él está 100% seguro de que tu mano no viene a golpearlo, sino que tu mano viene a acariciarle con amor. Sí, no debemos oprimir, ni que nuestra vista traiga terror a los corazones de los demás. Dice el versículo 16, al príncipe que es gran opresor le falta entendimiento. Si tal hombre es un líder, un padre o un anciano que se enseñorea de otras personas, las domina y trata de controlar su vida, podemos decir que tal padre, anciano o lo que sea, es un hombre sin sabiduría. Cualquier otra cosa que pueda tener no tiene sabiduría. Por el contrario, si un líder odia las ganancias injustas, prolongará sus días. Ganancias injustas significa cuando busco mi propio honor, mi propio beneficio y ganar algo para mí. ¿Qué es una ganancia injusta? Por ejemplo, hacer algo en la iglesia y conseguir algún honor para mí. ¿No es eso una ganancia injusta? Si haces algo en la iglesia, debe ser para la gloria de Dios. Pero si hago algo en la iglesia para conseguir algún honor para mí, eso es injusto. El pago por eso debería ir a otra persona. Debería ir a Dios. O buscar algo personal para nosotros en la iglesia. Es una ganancia injusta. Es como un hombre que está tratando de ganar dinero injustamente. O yo me levanto y predico para obtener algún honor para mí. Y te diré que es más peligroso. Y los que cantan el próximo domingo pueden pensar en eso. Es mucho más difícil cantar y buscar la gloria de Dios que predicar y buscar la gloria de Dios. Porque cuando predicamos usamos una voz normal. Pero cuando cantamos se usa un tipo especial de voz y todo eso. Melodía y todo eso. Eso es bueno. Pero yo les digo que una persona no se ocupará de su propia salvación solamente tocando un instrumento. Qué peligro tan fantástico el de buscar el propio honor si el hombre no vive en una limpieza de sí mismo. Te lo digo, he cantado, he tocado instrumentos y lo sé de mi propia carne. Qué fácil es querer tocar un poco más fuerte que los demás o cantar un poco mejor que todos los demás. Y todas estas miserables manifestaciones de nuestra carne. Y no digo que no debamos hacer estas cosas. Todo lo que digo es que es necesario que haya una limpieza. Es una ganancia injusta. No tengo derecho de tomar eso para mí. Es para la gloria de Dios. Dice el versículo 17. El hombre cargado con culpa de sangre humana, o sea, un asesino,
Fugitivo será hasta la muerte que nadie lo apoye. Ahora, ¿quién es probable que vaya a apoyar a un asesino? ¿Quién cree que es probable que apoye a un asesino? Sus propios familiares, tal vez su padre, su madre o su hermano, quieren encubrirlo de alguna manera. Y básicamente ese versículo significa: no apoyes a una persona culpable incluso si esa persona es tu pariente. No corremos peligro de apoyar a todos los demás asesinos en las calles. Pero si alguien es un pariente muy cercano, alguien de nuestra familia ha hecho algo malo, tengo una tremenda tendencia a apoyar. Ten cuidado, sé imparcial, sé justo. Ese es un principio que podemos tener presente. Dice el versículo 18, el que anda en integridad será salvo, pero el que es de camino torcido caerá de repente. Eso significa que aunque camine en rectitud, de una manera justa en el mundo, aunque sea oprimido, perturbado y acosado por la gente del mundo, finalmente Dios siempre me librará. Eso es seguro. Pero si soy torcido, porque decimos que tenemos que ser un poco torcidos aquí en este mundo para vivir, y he visto empresarios cristianos que dicen eso. Ellos dicen: hermano, no podrás sobrevivir si no eres un poco corrupto. Y le dije a uno de ellos: entonces abandona tu negocio y haz algo más. ¿Por qué no vas y pones ese dinero en algún depósito para que al menos puedas vivir de los intereses en lugar de continuar con este negocio y tener que hacer siempre algo injusto? No quieren hacerlo. Ellos dicen que tenemos que ser un poco torcidos. Bueno, caerán todos a la vez. Y hay mucha gente así. Y les digo esto: si no pueden hacer un negocio con rectitud, es mejor no hacerlo. Es mejor buscar otra cosa. Y a aquellos que se han mantenido así por el Señor los libra y proporciona su necesidad. Continuaremos nuestro estudio en la próxima sesión.